Nosotros estamos con Ismael Bermúdez y gracias por estar aquí, ¿no? Gracias por la invitación. Explicaciones. A ver, mucha gente se pregunta, ¿y por qué ahora sube desenfrenadamente el dólar? Porque subió ayer, ¿no es cierto?, desenfrenadamente el dólar. ¿Qué está pasando? Es que el mercado no confía en la política económica. Bueno, en primer lugar no confía, sigue la fuga de capitales, esto me parece lo más importante, por eso esos saltos tan bruscos. La propia palabra oficial, para decirlo en términos de dólar, está devaluada. Habla el gobierno, no está con claridad a veces las medidas que quiere tomar. Claro, dijo que había un acuerdo con el fondo. Que tampoco era tal. Y tampoco era tal, ¿no? Del otro lado dijeron, esperá, no. Ahora sí, probablemente Duhovne se traiga el lunes un acuerdo con el fondo. Sí, pero también vamos a ver qué medidas implica, porque hasta ahora hubo acuerdo con el fondo y la situación no aminoró, sino que empeoró. Sí. Entonces tampoco sabemos si un nuevo acuerdo con el fondo va a tranquilizar o va a llevar mayor incertidumbre. Eso va a depender mucho de las medidas que se anuncien el día lunes. El lunes. Que no sabemos cuáles son. Algunas medidas que empezaron a... Van a ser de shock, dicen. Van a ser medidas que van a implicar un shock y más ajuste. Bueno, si fuesen en ese sentido, entonces tenemos varios peligros. Que quizá el dólar se calme, sí, pero se acentúe la recesión, pasemos a depresión económica. Cuidado con eso. Sí. Caída del salario, más caída del salario. Ustedes vieron, el Ministerio de Trabajo, el INDEC, informó que en 6 meses la caída del salario fue muy pronunciada. Sí. Caída de las jubilaciones. ¿Eso qué implica? Menos consumo. Cuidado también con eso. Bueno, el consumo está bajando sensiblemente. Lógicamente. ¿No? Todo esto está afectando porque o la gente tiene menos plata o la gente está asustada y consume menos. No, primero tiene menos plata. Tiene menos plata. Segundo, cayó el empleo. Sí. El empleo en blanco cayó, informó el Ministerio de Trabajo, 106.000 puestos de trabajo menos. Bueno, todo eso es dinero que sale del consumo. Correcto. Disminuye el consumo y entonces eso es lo que puede está afectar. Haciendo de todas maneras. Y otra cosa importante, sí, la suba de la tasa de interés. Ahí está, eso golpea muy fuerte. Eso es para absorber más dinero todavía, ¿no? Claro, absorber más dinero, pero pasa lo siguiente, aquel que está endeudado, aquel que necesita un crédito. No, olvídate. Bueno, tarjetas de crédito en cuota 120% anual. 120%. Bueno, vos mirá todas las cosas que estamos enumerando que acompañan el tema del dólar. Claro. O sea, la crisis de la Argentina no es solamente el tema del tipo de cambio o el valor del dólar. Tenemos todo esto. Todo lo que se traslada a la nafta. La nafta ya... Ahora aumentaron 6% más, digamos, y dicen que está atrasada por el aumento del dólar, que la nafta super, por ejemplo, está atrasada en un 22%. Claro, pero decían 22% cuando el dólar estaba a 30. Sí. Ahora con el dólar a 40, se duplicó. Lógico, porque tenemos tenemos combustibles dolarizados. Si todo eso se traslada al precio, ¿qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con el colectivo? Ahora va a aumentar el colectivo, pero ¿va a ser suficiente? No, porque está retrasado. Lo mismo va a pasar con el gas y con la electricidad, porque finalmente de una manera u otra están entrelazados con el valor del dólar. Todo lo que se importa, y Argentina importa cosas muy importantes, inclusive alimentos. Y medicamentos. Y medicamentos, eso golpea muy fuerte. Hoy se anunció un aumento del 8% en las prepagas. Sí. Entonces, y las prepagas dicen, tenemos que aumentar porque nuestros insumos médicos que están vinculados al valor del dólar siguen subiendo. Y entonces dicen, tuvimos 4 aumentos este año. Sí. Pero quizás necesitemos un quinto. Ismael, vos sabés que ayer vos querías, por ejemplo, no sé, algún tipo de jeringa especial, no sé, un médico. No, eso. Ayer desapareció todo del mercado. Claro, pero hay otro dato también muy... ¿Qué precio venden? ¿A qué precio venden los importadores? Pero no solamente el tema de la jeringa. Ya en muchos fabricantes y muchos comercios dicen lo siguiente. Si vamos a suponer que vos sos un fabricante. Yo te proveo de insumos. Entonces digo lo siguiente, ¿a qué precio te tengo que vender el insumo? ¿A qué precio? No hay precio. No hay precio. Entonces, hay dos cuestiones. Te lo vendo sin precio o retengo la mercadería a la espera de una claridad de cuál es el valor. Bueno, ahora, algunos están reteniendo porque además se está viendo en las góndolas. También está ese problema. Hay también en las góndolas. Exactamente. En los supermercados. Y el otro peligro es el traslado a precios de los alimentos. Sí. Hay alimentos importados, pero como la Argentina es exportador de alimentos, el gran tema que hay es que el que tiene alimento dice lo siguiente, ¿lo vendo al mercado interno o lo vendo afuera? Y ahora tiene la libertad para hacerlo. Lógico, entonces dice, yo lo vendo en el mercado interno
si obtengo un precio que se me aproxime. Equivalente. Exactamente. Y ese es el otro Y tema. si no, lo exporto. Y si no lo lo que exporto. pasa con la harina. Exactamente. Pero la harina, muy buen el ejemplo, porque la harina, a su vez, todos los derivados de la harina, que son muchísimos, pastas, pan, galletitas, Lo que comían los pobres. Exactamente. La pasta que comían los pobres ahora resulta que también se está encareciendo. Está de una manera u otra dolarizada. Entonces, este es el grave fenómeno que está pasando en estos días. Hoy, lógicamente, el Banco Central dice, hago 3 ventas masivas de dólares, Sí. en 3 momentos distintos, hasta 675 millones, y lo que tenemos que ver es lo siguiente. Si colocando sobre la mesa 675 millones, el dólar baja un poco, la pregunta, ¿se la llevan los 675 millones? ¿Las reservas del Banco Central caen 675 millones? Si es así, no es un buen dato que baje el valor del dólar, porque esto significa que baja solamente porque el Banco Central pone sobre la mesa 675 millones. Sí. Para que se calme la situación, el Banco Central tendría que amenazar que pone 675 millones y nadie compra dólares. Bien. Ismael, ya vamos a seguir. Sí. Seguimos con Ismael Bermúdez. Solo una respuesta cortita para esto. No es una trampa, ¿eh? Es una pregunta para una respuesta cortita. ¿El problema ya dejó de ser económico? ¿Es político el problema? No dejó de ser económico. Al problema económico, al problema financiero, al problema social, se le suma el problema Ahora político. se le suma Se le suma, Bien. no anula lo anterior, sino que lo agrega. Me da pie para ir justamente a Olivos. Allí está Yanina Méndez, porque claro, justamente por lo que está diciendo Ismael Bermúdez, al tema económico se le ha sumado el tema político y allí está reunido justamente el presidente de la Nación con alguno de sus ministros, con el equipo que él más quiere defender, ¿no? Claro, Esteban, esta reunión de coordinación de gabinete económico fue llamada por el propio presidente Mauricio Macri a las 11 de la mañana, convocó a los principales ministros, pero algunos fueron llegando bastante antes. Por ejemplo, desde las 8 de la mañana ingresó Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, también Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, por supuesto está Marcos Peña, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, y Guillermo Dietrich, el de Transporte. Hace un ratito aquí con mucha custodia también ingresó Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación. Por lo tanto, entendemos que esto será un almuerzo de gran importancia en materia económica. Aquí se están ultimando los detalles, como recién ustedes muy bien explicaban en el piso, que tiene que ver con un nuevo plan económico que seguramente va a ser dado a conocer el próximo lunes por Nicolás Dujovne, antes de que se suba al avión rumbo a Washington, Estados Unidos, donde también mantendrá reunión con Christine Lagarde por el tema del Fondo Monetario Internacional. Así que acá hay muchísima expectativa, hay gran cantidad de prensa en las afueras de la quinta presidencial de Olivos, aguardando por supuesto lo que aquí ocurra, si podemos al menos tener la palabra de algún funcionario a medida que se vayan retirando de este lugar. En principio ya se nos ha anticipado que en el día de hoy no habría una conferencia de prensa, pero por supuesto los vamos a mantener al tanto. Bien, muchísimas gracias, Yanina Méndez. Seguimos acá con Ismael Bermúdez, el señor Tuni Coleman. Y Tuni, lo político, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Se quiere acordar con los gobernadores para cerrar el presupuesto? ¿Qué más? Bueno, se enfrió un poco toda esta idea del cambio de gabinete. Sí. Anoche me pasó una cosa extraña que les quiero consultar. A las 11 de la noche me dijeron, mira, lo que ocurrió es lo siguiente, el presidente salió a hablar porque el fondo demoraba mucho en resolver cosas. Sí. Entonces dijo, vamos a apurar un poco todo esto. Lo del miércoles, ¿no es Sí, cierto? porque Claro. estos del fondo son medio intelectuales, Claro. no conocen el barro, No. nosotros tenemos que intervenir en el mercado como están haciendo hoy, y al mismo tiempo uno siente que hay gobernadores que dicen, estos de la Casa Rosada son medio intelectuales, no tienen barro, No tienen calle. No tienen tienen calle. Hay como eso dando vuelta. Así Sí. que les tiro esto a ustedes. Entre todos están Pasándose la pelota. pasándose la pelota. Porque de últimas, efectivamente, los gobernadores, y incluyendo a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta, pero no dicen, está. lo estamos viviendo acá pero- en la góndola, Pero como te cuento estaban diciendo algo, ustedes. No está ahora en el Olivos. Ni Horacio Rodríguez Larreta ni María Eugenia Vidal. Bueno,
dos figuras, digamos, muy Lógicamente muy importantes, importantes. ¿cierto? Que consolidan en sus distritos al PRO. Bueno, no veo cambios en el gabinete, pero este es el clima que hay, como tirarse un poco la pelota de que no hay nadie que agarre la realidad o algo por el Claro, estilo. ojo, también está el siguiente problema que tiene el gobierno, que supongo que debe estar analizándolo. Cambio el gabinete. El nuevo gabinete no se quema, no se devalúa en una semana, entonces posiblemente digan lo siguiente: prefiero mantener este gabinete con todas las críticas que hay, con su palabra devaluada, etcétera, que reemplazarlo por otro que rápidamente... ¿Te doy la versión del mercado, Sí. Ismael? La versión del mercado es esta otra, es diferente. Sí, sí. La versión del mercado, ellos dicen, muchachos, si nos van a presentar un nuevo plan, que sea con alguna figura nueva que nos dé confianza en que va a mantener este plan. Y entonces están en esa discusión. Igual no hay Es nada... razonable lo que claro, decís, ¿eh? bueno, ese es el callejón, Yo la encerrona en la cual están metidos. Yo la sensación con que me quedé es con que igual la última palabra la tiene el Fondo Monetario. Es decir... Eso seguro. No, digo, porque que ni siquiera van a poder resolver el martes, porque hasta que no resuelva el board, Sí, es decir, la Junta junta directiva, Exactamente. que va a ser en la tercera semana de septiembre, no hay una última palabra, ¿no? Así es. Entonces, como que la última palabra la tiene el fondo, a ver Bueno, si... la tiene el fondo porque finalmente lo siente. El gobierno le dice, adelantame el dinero. El que tiene que adelantar el dinero es el fondo. Claro. Imagínense si va el Necesita fondo... 21.000 ahora, 21.000 millones ahora y 29.000 para el 2019. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Si el fondo llegara a decir que no, imagínate, un No. título que diga, el fondo no adelanta el dinero. Sí. Entonces también es cierto Hay que que cambiar- hay que el cambiar fondo todo está rápidamente. agarrado Sí, sí, a la sí. realidad argentina. Está comprometido políticamente. Claro, pero también hay voces en Estados Unidos que dicen se apresuraron en darle el acuerdo con la Argentina y lamentablemente si a la Argentina le va mal, el Fondo Monetario Internacional nuevamente va a quedar desacreditado. Totalmente. Otro tema importante que no hay que soslayar, Cortito. cortito. Turquía y Brasil. Sí. Se está devaluando más la lira y se está devaluando el real en Brasil. Y eso, lógicamente, nos afecta más a la nosotros Argentina. porque la Argentina, lamentablemente, está primera en el ranking de los países afectados por cualquier acontecimiento internacional adverso. Bien. Ismael Bermúdez, muchas gracias. Gracias, Tony Coleman.